amigos? Una vez más, con el gusto de estar con ustedes. El día de hoy vamos a tocar nuevamente el tema de esta contienda electoral muy poco común. Yo creo que es la primera vez que se da, donde está inmerso además la cuestión de las redes. Los gobernantes no estaban acostumbrados a gobernar con la vigilancia actual de las redes de todos los ciudadanos. Pero muy en especial quiero referirme a lo desmoralizante y a lo decepcionante que ha sido el escuchar a la mayoría de los candidatos hablando mal del otro candidato, señalando lo que no se ha hecho o lo que ellos creen que hicieron mal. Las propuestas brillan por su ausencia y el público, la ciudadanía, quiere escuchar propuestas de solución a los problemas que quiero suponer que los candidatos ya conocen, puesto que aquí viven. Tenemos algunas cosas muy peculiares y unos rubros sumamente importantes a los que urge una solución. La cuestión del empleo, de la seguridad pública, de las industrias tan necesarias, porque sí somos capaces de tener una vocación industrial, pero ahora tenemos que orientar y la tenemos que programar. En fin, los candidatos hablan y no he escuchado a un solo candidato que en todo el tiempo en que dialogue con la ciudadanía se dedique a hacer propuestas. La mayoría son críticas y ataques al contrincante. Pero vamos a ver rápidamente los espacios y las situaciones que se está dando donde la gente quiere escuchar respuestas. En el ramo industrial, de por sí, somos de poca vocación industrial porque tiene que ser muy selectiva. Pero tenemos 3, 4 zonas industriales que no han servido jamás para ninguna cosa. Con algunas bodegas, una zona industrial prácticamente destrozada en su pavimento, con un montón de predios abandonados, 2 o 3 industrias muy pequeñas que no son generadores de empleos y que no han tenido resultado. ¿Por qué? Porque se dedicaron a hacer una zona industrial donde la vieron como un negocio de bienes raíces y se pusieron a dividirlo en terrenos de 5,000 metros para invitar a un carpintero a que pusiera ahí su negocio. Graso error, y ahí está el resultado. Quisiera ver un candidato que haga una propuesta para hacer una zona industrial inducida y de primer mundo que de veras genere empleos. En el ramo agrícola, ¿qué es lo que está sucediendo o ha sucedido? Sí es cierto que tenemos algo de agricultura, pero tenemos muchos suelos salinosódicos, agotada el agua, no tecnificados, y no tenemos grandes producciones como para poder presumir o poder aspirar de llenar un barco de miles de toneladas de desplazamiento y mandarlo a China. Mentiras. Somos más de autoconsumo y un poco de exportación. ¿Qué parte de la agricultura recibió apoyo de parte del gobierno? Pues Ciudad Constitución, porque de ahí es el gobernador. Fueron los únicos y lógicamente sus parientes, sus amigos o sus preferidos. Pero no fue un programa que beneficiara a todo el Estado. Quiero escuchar un candidato que diga cómo va a incentivar la agricultura para beneficio de la economía y de los empleos de la región. La pesca. No tenemos flota pesquera. ¿Qué es lo que tenemos? Unos cuantos pescadores en el Manglito que salen tan lejos hasta donde alcancen a ver a las mujeres para que no les pongan los cuernos, agarran unos cuantos kilos de pescado, lo venden y en la tarde se lo toman de caguamas. ¿Cuál pesca? Pregunto yo. Quisiera escuchar un candidato que nos proponga algo para solucionar el problema de la pesca y que de veras se dé a gran escala. Es una vergüenza que quiera comprar usted camarón y cueste el doble de lo que cuesta en una gran ciudad como Guadalajara, México o Monterrey. Y curiosamente vienen por el camarón aquí, se lo llevan y después no lo venden. Y el poco que encontramos, lo encontramos a precio inalcanzable. Es, o pareciera ser una burla, que la secretaria de Salud nos regañe y nos invite a que comamos balanceadamente carnes rojas, carnes de caza, mariscos, frutas, verduras. ¿Con qué dinero? Con 60 o 70 pesos al día, una familia de 5 elementos, donde se gastan la mitad en un transporte malo. No creo que sea la opción. Quisiera escuchar pues un candidato que me diga qué va a hacer por la pesca. El comercio es un comercio incipiente, quincenal. Es un comercio que se mueve gracias a las quincenas de la burocracia. Vaya usted a un establecimiento, sobre todo a los supermercados, donde se da la venta de los alimentos, y verá usted
que en quincena están llenos y todas las cajas trabajando. Pasan 4 días, hay 3 cajas funcionando y prácticamente el local semivacío y, por qué no decirlo, a veces vacío. En el caso de la ganadería, pues ¿cuál ganadería? A los pocos ganaderos que hay, o rancheros, les da flojera tirar semilla de búfalo para que el ganado tenga donde pastar. Semilla que se las regalan, pero hay que trabajar y hay que ir a tirarla, hay que caminar, y no lo hacen. Ahí andan las pobres vacas comiendo chollas y bolsas de plástico. Es carne magra, carne mala. Tienen la competencia de las carnes y de la gran producción tecnificada de Sonora y de Chihuahua. Una competencia terrible. No tenemos rastros TIF. Pregunto yo, ¿qué candidato ha hecho una propuesta para resolver e incentivar el problema de la ganadería? El turismo, sí es cierto que ha generado las grandes construcciones y que tiene una movilidad económica y que tiene un beneficio, pero ese beneficio es para el dueño del hotel, para los accionistas, para el corporativo. Los empleados no es cierto que tienen el gran beneficio, a veces ganan más de propinas que de salario. Empleados que sufren el trauma social, psicológico, de ver que uno de los comensales dejó la mitad de una langosta y la tienen que tirar a la basura, no se la puede llevar a su casa. Y en su casa desayunan un café y una pieza de pan por su escasa economía. Entonces, el turismo pareciera ser que es un gran generador de economía, pues no es cierto, es generador de economía para los dueños del hotel, no así para la clase trabajadora que se va usted a las colonias en Cabo San Lucas y viven en condiciones infrahumanas, sin servicios, en una casa de palitos, forrada con cartones o con láminas. Que en tiempo de calor es terrible convivir ahí, y en tiempo de frío, el poco frío que hace, pues lo mismo, y ya ni se diga en época de huracanes. Quiero escuchar a alguien con una propuesta inteligente para ser generadores de turismo en todos los niveles y en todas las escalas, donde todo mundo se beneficie, no solamente los grandes inversionistas que ponen sus macro hoteles. En el caso de empresas generadoras a gran escala, como lo fueron las maquiladoras, pues sirvió nada más para un pleito político, donde el gobernador en turno se dedicó a acabar con ellos y, lejos de aportarnos un beneficio, nos dejaron un gran problema, y aún cuando están operando hay que reconocer que tiene salarios indignos. Sí es cierto, consume mucha gente para estar cosiendo ropa y hacer arreglos de esa naturaleza, pero ¿qué es lo que pasa? Que tiene salarios mínimos. Estamos creciendo en pobreza y finalmente se van y nos dejan un problema enorme, porque no es cierto que cuando se van los liquidan, no hay tal, pues se van simplemente y dejan a toda esa gente de la noche a la mañana sin un empleo. No ha habido un gobernante y no hay ni un candidato que nos diga que va a hacer una propuesta inteligente, que va a promocionar las maquiladoras de servicios, por ejemplo, los centros de reservación internacional de la hotelería, que consumen en un solo edificio 300 o 400 telefonistas bien pagadas, o promover maquiladoras de artículos de alto costo y poco volumen que soporten la distancia en la que geográficamente estamos localizados, y también generar empleos bien pagados. La industria de la construcción pues ha decaído terriblemente, está por los suelos y no se ha levantado por las condiciones económicas del país. Las casas que se ofertan, cada vez más pequeñas, que no respetan las condiciones homopométricas, y de alguna manera las considero yo un insulto a la pobreza. La gente las compra porque no tiene otra opción, pero la industria de la construcción prácticamente no ha podido fortalecerse y crecer como en otros tiempos. Las pocas grandes obras que hay, pues las ganan las constructoras del hermano del gobernador, y el resto de los constructores prácticamente andan sobreviviendo con pequeñas obritas aquí y allá. Ahora, en el entorno general, y que tampoco he escuchado propuestas, tenemos actualmente 838,000 hectáreas con cientos de kilómetros de litoral que están en el sazón de áreas e islas protegidas, de preservación ecológica, de conservación ecológica, de zonas de amortiguamiento ecológico, de patrimonios culturales, de patrimonios de la humanidad, etcétera, 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 y muchos otros términos elegantes, todos producto del trabajo burocrático de un empleado de escritorio en la Ciudad de México, que no ha sabido vislumbrar todos los problemas que tenemos aquí. Y ya, ahora rimbombantemente todos denominados patrimonios mundiales o patrimonios de la UNESCO. Y más allá,
Falta contabilizar en esas miles de hectáreas Balandra, donde el presidente municipal, Víctor Castro, le fue más cómodo hacerlo área protegida que ponerse a trabajar en hacer un reglamento de desarrollo estricto, como lo han hecho en las Islas Galápagos o como lo han hecho en Japón, que tiene un desarrollo perfectamente equilibrado y que respeta la naturaleza. Pero es más cómodo no hacer nada que ponerse a trabajar con arduo trabajo para hacer un reglamento sumamente estricto y permitir el desarrollo y el desenvolvimiento de esas áreas y en consecuencia la generación de empleos y la derrama económica. No he escuchado ningún candidato que nos diga qué propuesta va a hacer. Fíjense ustedes, más todavía, más allá de esas 838,000 hectáreas a las que hay que sumarle Balandra, ahora pretenden 1.600.000 hectáreas, que es la Sierra de la Giganta y la Sierra de Guadalupe, con el argumento de que hay caza furtiva y de que hay taladores clandestinos, como si declarar la área protegida fuera a resolver el problema. Quiero escuchar un candidato que va a ser la futura autoridad que nos haga una propuesta cómo acabar con esos taladores clandestinos y con esos cazadores furtivos. Pero declararlo área protegida, perdónenme lo irónico, pero yo no consigo que el día de mañana llegue un niño a su casa y le diga: nana, traigo mucha hambre, ¿qué hay de comer? Sírvete un plato de área protegida, mijito, y no le pongas sal porque se te endurecen las arterias. Tristemente, pareciera ser que para allá vamos y que ninguno de los candidatos ha podido hacer una propuesta inteligente en el que nos diga cómo va a resolver el problema de la seguridad, del empleo, de la industria, de la ganadería, del comercio, del turismo y de muchas otras cosas más que son necesarias para el desenvolvimiento económico y para el trabajo. Necesitamos gobernantes y candidatos que no se amafien con Sematur y permitan la entrada de otras navieras que hagan competencia, un contrabalance y que abaraten los costos. Que no le tenga miedo a los transportistas, que actualice el transporte y muchas otras cosas más. Así pues, sirva este mensaje para reflexión y a los señores candidatos los invito a que propongan soluciones viables e inteligentes para que de veras con un gran calor político la gente vote por ustedes. Muchas gracias. Mi correo riman1956@yahoo.com.mx. Hasta la próxima.